No corren buenos tiempos para la familia real de Inglaterra por los problemas de salud de Kate Middleton y Carlos III, pero también tienen tiempo para ocuparse de los personajes secundarios en todo esto. Tenemos noticias de la madre de Kate Middleton y también del padre, son malas noticias, el quiebre de su empresa y cositas que tienen que ver además con Rose Hambury. A Rose Hambury hoy tenemos la prensa alemana, la prensa norteamericana, la ponen con deciros que la están llamando la princesa del nabo. O sea, os podéis imaginar un poquito el nivel. Unos artículos que han hecho analizando su figura y que desde luego pues no la dejan nada bien en este sentido. Vamos a empezar un poco con la noticia de los padres de Kate Middleton, que parece que se encontrarían en la ruina total después de la insolvencia de Party Pieces, la empresa de organización de fiestas de cumpleaños que tenían. Dicen que el diario Times no es un tabloide, es prensa seria, que la firma Interpath Advisory fue designada para manejar la insolvencia del negocio Party Pieces, propiedad de los padres de la princesa de Gales, Carol y Michael Middleton, después de que entrara en administración con deudas de 2,6 millones de libras. Interpath incurrió en costos de más de 260.000 libras y descubrió que la realización de los activos de Party Pieces era insuficiente para cubrir los costos de tiempo de los asesores de 268.928 libras. Este equipo no pudo recuperar la totalidad de las tarifas por el trabajo realizado por sus profesionales de reestructuración de la empresa, quienes cobraron una tarifa horaria promedio de 566 libras. La empresa fue vendida después de entrar en administración. Esta firma de reestructuración financiera, Interpath Advisory, fue designada para manejar el proceso. El empresario James Sinclair, dueño de negocios como Teddy Tastic Bear Co. Limited, compró Party Pieces por una suma no revelada en una administración previa al paquete. La empresa sufrió el impacto de la pandemia, de lo que ocurrió en 2020. La empresa se ocupaba un poco de suministros para fiestas y se vio significativamente afectada por estos eventos de 2020 y las restricciones a las reuniones sociales, lo que impactó su flujo de efectivo y operaciones comerciales. Perdonad, porque he tenido que recurrir a la inteligencia artificial para recuperar este artículo, porque es de pago y no me dejaba, así que le he pedido a la inteligencia artificial que por favor me lo resumiera un poco y ha hecho la traducción así de aquella manera. Parece ser que los 12 empleados de la compañía, de la empresa, no van a perder su trabajo, sino que van a ser transferidos al nuevo propietario. Esta empresa inició en 1987 desde la mesa de la cocina del hogar de Carol Middleton en Berkshire, inspirada por la dificultad de encontrar suministros adecuados para la fiesta de cumpleaños de su hija Kate. Esto último yo creo que es un poco un añadido un tanto cortesano. Lo que está claro es que, sí había rumores de que la solvencia financiera de la familia Middleton pues no estaba pasando por su mejor momento. Yo siempre he defendido, que esta gente era al final trabajadora, pero quiero decir, tampoco es un delito arruinarse. Los padres de Kate, de todos modos, ya son mayores, están próximos a la jubilación y esperamos un poco que la compra de todo esto pues haya podido sanear un poco su economía. La figura de Carol Middleton en este sentido habría que analizarla, porque dentro de todo lo que se está comentando un poco en redes sociales, dicen que la madre no estaría tan de acuerdo con los últimos movimientos de su hija. Léase las fotos, los documentos. A ella le sentó muy mal el hecho de que aquella foto en el coche
pues dijeran que había sido ella quien la había vendido al medio norteamericano TMZ. Lo cierto es que la señora en ese sentido tenía razón, pero claro, luego como han aparecido más fotos, el vídeo de la granja agrícola, la foto del Día de la Madre, una foto que pillaron a William con una señora o con una chica que parecía Kate, pero no era Kate, el vídeo del comunicado, pues dentro de todo, en redes sociales dicen que está muy calladita la madre de Kate Middleton. Está por ahí el tío hablando, el tío de Kate Middleton, que no la conoce de absolutamente nada, Gary Goldsmith, y que además pues se va a sentar en directo este viernes aquí en un programa español, como si fuera la gran bomba, cuando ya sabemos que este señor pues vende más humo que uno que yo me sé y que no voy a nombrar. Lo que está claro es que yo creo que hay muchas cosas, o yo por lo menos tengo la sensación, después de haber visto esto, de conocer un poco la figura de los padres, que Carol en este sentido no estaría tan a gusto o tan cómoda con cosas que se han dicho y que a lo mejor podría hasta haber descubierto. Una de ellas tiene que ver con la persona que veis ahí, con Rose Hambury. Bueno, pues hoy han surgido noticias también que no la dejan bien parada, y yo creo que bueno, pues a lo mejor la madre sabe más de lo que en un principio puede decir. Tiene que hacer un poco el paripé. Al final yo entiendo que le duele su hija y que además en principio pues está pasando por un mal momento. Yo creo que eso no podemos ni debemos dudarlo. Si nos equivocamos, pues oye, nosotros no somos los que hemos hecho nada malo. Pero bueno, yo creo que en este sentido a mí me parece que ella no ha visto con buenos ojos cositas que ha hecho William, algo que ella puede haber averiguado respecto a Rose Hambury y más cosas que evidentemente pues si dan que pensar al resto del mundo, a una madre todavía más. Y vamos ahora con Rose Hambury, porque hay dos medios, OK Magazine, una revista, la revista Bunte alemana, y la revista In Touch. La revista In Touch, que la hemos nombrado hace poco por aquí, porque fue la que dijo que el rey Carlos III tenía cáncer de páncreas y que le quedaban 2 años de vida. Y se quedaron tan panchos, diciendo esto. Bueno, pues dedican unos artículos demoledores a Rose Hambury. Bueno, pues en plan dando por buena toda la historia de que ella ha sido la amante. Rose Hambury ahora mismo en Reino Unido pues es noticia porque parece que la señora pues tiene un cabreo impresionante, porque ya que ha salido a la luz se ha puesto el foco sobre ella, sobre su matrimonio, sobre esos palacios enormes que tiene de no sé cuántas habitaciones con una decoración rococó para mí horrorosa. Vamos, que yo no me iría ahí a vivir, pero vamos, ni a pasar una noche, Qué miedo y qué frío tiene que hacer en esos palacios. Bueno, que la señora, pues como han salido gente de China diciendo que, oye, que todo eso que tenéis en el palacio pertenece a nuestro país, pertenece a la dinastía de no sé quién, a la dinastía de no sé cuántos, y ella y su marido al parecer pues están bastante cabreados. Han vuelto a mandar un comunicado a través de los abogados, para decir que no, que ellos no han robado nada y que es todo herencia y qué tal. No creo yo que ella esté muy contenta con todo lo que está saliendo y que además yo en ese sentido la entiendo. Ahora, de ahí, de todo esto que está saliendo, a la aquelarre que ha hecho OK Magazine, la revista Bunte y la revista In Touch, en alguno de estos medios, no me acuerdo ahora mismo en cuál, tengo aquí los artículos, la llaman la Marquesa del Nabo. Recordemos que el club, los amigos un poco de esa zona se llaman el Club del Nabo o el Club del Rábano, ¿vale? Porque por allí hay campos de nabos, de rábanos, y lo llaman un poco así. Ahora bien, la Marquesa del Nabo significa lo que significa en España,
y creo que incluso en otros países hispanoparlantes pueden entender la connotación. Ahora, yo no me imaginaba que en Estados Unidos es la revista OK Magazine la que lo titula así, pues cogieran también ese punto. Dedican un artículo sobre... voy a empezar por OK Magazine diciendo, bueno, poniendo 7 cosas que no sabíamos sobre William y Rose, ¿no? Y bueno, como digo, no la dejan bien, ¿eh? Dice que trabajó como diseñadora de interiores, pero también como asesora política, que este es un dato que dimos también por aquí. Inciden en que Rose Hambury está casada. Poquito de mala leche por aquí. A ver, ¿qué más datos? Dicen, ¿es Rose Hambury una royal? Y dicen que sí, que lo es, pero porque está casada con alguien de la aristocracia inglesa. Dice, ella es muy cercana al príncipe William y se hizo amiga de Kate Middleton. Más, habla de los rumores de affairs. No empezaron en 2019, empezaron en 2015. Todo esto han sido datos que hemos dado en algunos vídeos del canal, pero me llama la atención la mala leche del artículo. Dice... ha tenido que salir después de muchos años a responder a los rumores. Todo por una broma de Stephen Colbert. Bueno, esto es OK Magazine. Si le queréis echar un vistazo un poco al artículo, veréis que está escrito con bastante mala leche. Luego tenemos la portada de la revista Bunte, que hace, bueno, pues un especial de Kate Middleton y William. Y bueno, pues se fija en todos los detalles, que si crisis en el matrimonio, que si lo que hemos dicho siempre, la adicción de William, infidelidades, peleas, pero peleas... increíbles dentro del matrimonio. Bueno, hablan hasta de tirarse platos y esas cosas. Brutal. Todo esto en la portada, todo esto en la portada. Todavía no he tenido acceso a la revista, pero bueno, a ver si no sé yo si vamos a poder tener acceso, pero ya os digo yo que empatía ahora mismo y respeto un poco por la enfermedad, poquito. Yo quiero decir que no me quiero unir un poco a este aquelarre porque, a ver, es verdad que a Rose Hambury se la quiere poner un poco como la nueva Camila. Rose Hambury también aparece en la revista Bunte y, a ver, de Camila, a ver, quiero decir, Rose Hambury no ha matado a nadie, no ha cometido ningún delito, socialmente puede estar mal vista, ¿vale? Pero ella ha negado los rumores, el príncipe William también. ¿Qué hacemos? Bueno, como digo, a ella se le está titulando un poco como la nueva Camila. Y Camila, pues hasta donde sabemos, bueno, no sé si es la mejor frase, pero no ha matado a nadie. Ahora, por los testimonios que conocemos, el mismo en primera persona, el libro de Harry, sabemos que esta señora es más mala que un dolor de muelas. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora, ¿Rose Hambury es igual? Hombre, sabemos que tiene un cabreo importante. Aparte, la revista In Touch dice que desde Palacio, no dicen si Buckingham o Kensington, le han recomendado a Rose Hambury pues no aparecer en actos oficiales que tengan que ver con la realeza y con la aristocracia, que se mantenga de bajo perfil. Y dicen que la señora pues se ha cogido un cabreo por esto, porque se ha encontrado, y bueno, yo creo que hasta cierto punto puede tener razón, con una historia que no se esperaba y bueno, pues encima de que le han caído todos los palos, ahora se le está diciendo que esté calladita. Bueno, le hacen un traje también, dicen que acusaciones en las redes sociales, usuarios chinos de TikTok, dice, atacaron recientemente a Houghton Hall, alegando que la propiedad histórica alberga tesoros tomados durante la última dinastía imperial de China. Ella ha tenido que salir desmintiendo todo esto, diciendo que fueron comprados por la familia, por los propietarios originales de Houghton Hall. Bueno, dice que no lo robaron a nadie, pero claro, yo entiendo también que el Reino Unido
tiene su herencia imperialista y que en este sentido pues se ha aprovechado un poco para darle hasta en el cielo de la boca. Dicen, bueno, lo he dicho antes creo, pero que Carol Middleton, la madre, pues que con Rose Hambury lejos, que no la quiere ver ni en pintura. Es verdad que hay fotos, creo que las saqué en un vídeo en las que aparecían los padres de Kate junto a Rose Hambury y su marido, el señor este que dicen que tiene un amante, también señor, en Francia, y que le saca no sé cuánto, le saca más de 20 años a Rose. InTouch también saca la famosa foto que os mostramos aquí en bikini, junto a Tony Blair y otra chica, diciendo que bueno, que hacía alegre la compañía del primer ministro en aquel entonces, en esas fiestas, bueno, pues que hoy no se ven con los mismos ojos. Como digo, a Rose Hambury la ponen de vuelta y media. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que los abogados, pues eso, la emprendan con un humorista, un presentador norteamericano, que en el fondo está haciendo coña de todo esto, y no la emprenda con estos que le han hecho un auténtico aquelarre. Aquelarre que yo tengo que decir que no estoy de acuerdo tampoco, que las cosas yo creo que se pueden contar, se pueden analizar, sin hacer sangre de este tipo. Lo digo porque me parece que también hay un cierto clasismo de señalarle a ella, pero que tenemos ahí a la reina Camila, de ella no se dice nada. Pues es a mí un poco lo que me chirría. En cualquier caso, bueno, pues estas son las dos informaciones. Hoy venimos cargaditos y de noticias. Y nada, intentaré encontrar lo que se dice en la revista Bunte, en esa portada que habla un poco de la relación de William y Kate, y vamos a ver un poco, bueno, si dicen algo nuevo o es pescado congelado. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y una última cosa antes de que se me olvide, para la audiencia sobre todo española, haremos la cobertura del caso de Daniel Sancho, del juicio. La vamos a hacer en principio en Jack de Corazones y en JDC. En JDC me parece que vamos a intentar subir más vídeos al día, siempre que el tiempo me lo permita, pero la idea es no saturar este canal, es decir, no hacer más de 3 vídeos al día. Si, como también estábamos comentando Supervivientes, da la casualidad de que Jack de Corazones se queda con 3 vídeos al día, pues que sepáis que si cualquier noticia del caso de Daniel Sancho, del juicio, que lo vamos a seguir día a día, pues irán para JDC, ¿vale? El canal secundario, que os recomiendo que os suscribáis si no lo habéis hecho. Lo dejo aquí, que ya además estoy en un día que me ha tocado grabar muchos vídeos y estoy prácticamente sin voz. Gracias por estar ahí.